violencia contra la mujer es todavía uno de los grandes problemas mundiales. Mujeres y niñas son asesinadas en diferentes partes del mundo a diario. A este drama social se le llama feminicidio, y gracias a muchas entidades internacionales, activistas y personas que quieren ponerle fin a tanta violencia, el mundo ha empezado a tomar conciencia de él y de la necesidad de buscar medidas para refrenarlo o sancionarlo debidamente. A mediados del 2013, según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe, el Perú se colocó en el tercer país con más casos de feminicidios, solo superado por República Dominicana y Colombia en segundo lugar. Asimismo, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de nuestro país reveló que 573 mujeres fueron asesinadas en un contexto de feminicidio entre el 2009 y noviembre del 2013, siendo Lima el departamento con el mayor número de víctimas. El reporte también especifica que las 3 formas de homicidio más recurrentes son asfixia o estrangulamiento, acuchillamiento y la muerte a golpes. Estas penosas cifras reflejan que el crimen de género es un problema latente que requiere la total atención de las autoridades. Vemos cada vez más, cosa que yo aplaudo, pero no es la realidad, veo cada vez más campañas en contra de la violencia de la mujer. Sin embargo, ¿qué sucede? Yo me acabo de dar con la sorpresa, y esto es alucinante, al conversar con una fiscal, que para que el hombre vaya preso tienes que tener una incapacidad física de 10 días. Eso es lo que dice la ley. Es decir, tú vas al médico legista y tienes que tener 10 días de descanso médico para que recién vayas preso. Si tienes 4 días no vas preso. Imagínate lo que tendría que hacerte el hombre para que te dejen 10 días de incapacidad física. Es decir, tiene que reventarte, golpearte, dejarte medio muerta para que recién vayas preso. Si te mete un puñete, no vas preso. Es decir, ¿qué te están diciendo? Pégale suave, no te pases, porque si no te vas preso. Entonces, mientras que no cambie la ley, no va a suceder nada. Este 28 de febrero, uno de los casos de feminicidio más sonados y de mayor atención mediática tuvo un final justo. Brian Romero y su tío Reddy Leiva, los desalmados delincuentes que asesinaron a Ruth Talía Zayas, la joven que admitió ejercer la prostitución en la televisión, fueron condenados a cadena perpetua, dictamen que fue aplaudido por la población. Este crimen fue tomado como un abanderado de los casos de feminicidio y su acertado veredicto como una muestra que estamos camino a un verdadero cambio. Sin embargo, el problema está aún muy lejos de encontrar solución. Aunque a diario decenas de mujeres denuncian a sus parejas o exparejas de ser agredidas física y verbalmente, hay miles de mujeres que por temor o vergüenza no lo hacen y viven un calvario entre 4 paredes. Peor aún, poco puede hacer una mujer cuando el agresor es un sujeto desconocido. En este caso, solo mejores medidas en la seguridad ciudadana pueden ayudar a impedir que se sigan incrementando los casos. Que es el agresor que definitivamente tiene problemas mentales, tiene problemas psiquiátricos, que es el que planifica, ¿no? Planifica matar a la esposa, busca cómplices, las descuartiza, y este tipo ya obviamente tiene una enfermedad mental, tiene, qué sé yo, esquizofrenia, de todas maneras tiene algún, es psicópata, ¿no? Tiene estos rasgos de psicópata. Y por último la celotipia, ¿no? Que mucha gente y muchas mujeres confunden los celos con él es celoso porque me ama, cuando en realidad no es celoso porque te ama. Estás confundiendo los celos con los celos normales de una mujer hacia un hombre o de un hombre hacia una mujer, y lo confundes con la celotipia, ¿no? Que es otra enfermedad, que son estos celos enfermizos donde terminas viendo cosas que no hay, donde crees todo el tiempo que tu mujer, pues que tu esposa te está sacando la vuelta, ¿no? Que mira al amigo, que tienen celos del hermano, tienen celos del cuñado, tienen celos hasta de sus propios hijos. Expertos en el tema plantean como solución a largo plazo evitar la agresión infantil, pues los niños agredidos de hoy serán los agresores del mañana, y en eso educadores, padres y autoridades deben trabajar conjuntamente. Una pronta detección y la inmediata ayuda psicológica terminarán dando buenos frutos a futuro. Es bien extraño, pero normalmente lo que tú has visto y lo que te ha hecho daño, al final lo vienes repitiendo, es decir, es como una cadena. Si tu padre golpeó a tu madre, tú también vas a hacer lo mismo con tu esposa, pese a que en ese momento pues te ha parecido horrible, has sufrido, has visto a tu mamá llorar, has visto a tu mamá golpeada. Hoy, en 10, revisaremos los casos de feminicidios más sonados en nuestro país.
Terribles crímenes de género que han estremecido a la sociedad y que en muchos casos sirvieron para tomar conciencia de esta terrible problemática que nos azota y que cada día deja más hogares vacíos, niños desamparados o familias quebradas. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, hoy vamos a hablar acerca de los feminicidios más sonados en los últimos tiempos. No hay nada que nos conmueva más que una mujer por los celos, por la locura temporal de su pareja o incluso de algunos tipos que querían o de algunos sujetos que querían violar a una mujer embarazada, asesinen a una mujer. Empecemos de una vez entonces con los feminicidios más sonados en nuestro país. A ver. Puesto 10. A inicios del 2014, una escalofriante noticia se imprimió en las páginas policiales. Un hombre había matado a su pareja vísperas del Año Nuevo y había dormido 5 días con su cadáver, hasta que los preocupados familiares de Elizabeth al fin la encontraron. Soportó por años sus celos, maltratos y vejaciones, hasta que decidió ponerle fin a tanto abuso. Pero ese hombre que alguna vez amó y con el que tuvo 2 hijas, no quiso terminar la relación y terminó convirtiéndose en su feroz verdugo. Esta es la historia de Elizabeth Clotilde Gamboa, una mujer de 41 años que el 28 de diciembre del 2013 pasó a engrosar la lista de feminicidios a manos de su conviviente, Héctor Matos Silva. Según contó la policía, el homicida había golpeado y arrojado por la ventana desde el 2º piso a su conviviente días antes de cometer el asesinato y la mantuvo secuestrada por 2 días más. El 28 de diciembre, luego de sostener una acalorada pelea en su departamento, ubicado en el condominio Paseo del Sol en Santa Clara, la estranguló y acuchilló en el estómago. Pero lo más macabro de este terrible hecho fue que Matos Silva permaneció con el cadáver en el interior de su departamento durante 5 días. Por si fuera poco, el 31 se le vio comprando licor y acudiendo a una fiesta a celebrar el Año Nuevo. Tras varios días sin saber nada de ella y no obtener respuesta en su celular, Marisol Gamboa, hermana de la víctima, decidió acudir con otros familiares al departamento de Santa Clara para ingresar con ayuda del personal de seguridad. En el lugar hallaron un cuadro macabro. Héctor Matos yacía ebrio e inconsciente y a su lado, sin vida, estaba Elizabeth. La pareja tenía 2 hijas, las que se encontraban en casa de la mamá del homicida en Ventanilla cuando ocurrió el crimen. Solo se supo que la víctima había querido separarse varias veces de su pareja, hastiada de sus celos y de las crueles golpizas que éste le propinaba y que el asesino siempre la amenazaba con quitarle a sus hijas. Finalmente, la infortunada Elizabeth encontró un triste desenlace en manos del hombre con el que algún día soñó formar un hogar feliz. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con otros feminicidios muy sonados en nuestro país, causados básicamente por los celos de sus parejas. Ya regresamos, esto es 10. No les importó que estuviera en sus últimas semanas de embarazo. Sus bajos instintos y deseos insanos los llevaron a intentar ultrajarla y ante su negativa, la golpearon salvajemente terminando con su vida y la de su bebé. La arrojó desde el 3er piso de su departamento y quiso fingir un accidente. Pero el montaje no funcionó y pronto las pericias policiales revelaron la crueldad del asesinato. Las primeras noticias hablaban de una madre y sus 2 hijos asesinados con arma blanca y de un ciudadano argentino herido. Poco después se supo que en una confusa situación, el extranjero Ariel Valdivia Magallanes había arremetido contra su novia y su familia, acabando con sus vidas de forma cruel y violenta. Descanse en paz, Jennifer Alonso, fueron las palabras que acompañaron la macabra fotografía de una mujer asesinada colgada en el Facebook. Derek Medina confesaba así a través de la popular red social que acababa de asesinar a su propia esposa. Ya estamos de regreso en 10 y en esta secuencia vamos a seguir hablando acerca de los feminicidios más sonados en el Perú en los últimos años. En este caso vamos a hablar acerca de un británico, Owen Howard, que mató a su pareja lanzándola del 3er piso. Además de un asesino piurano que mató a una gestante de 43 puñaladas.
y además de un argentino que asesinó a su novia, a su suegra y a su cuñado en La Victoria. Veamos. Puesto 9. La mañana del 26 de diciembre del 2012, un triple asesinato causó conmoción entre los vecinos de La Victoria. Las primeras noticias hablaban de una madre y sus 2 hijos asesinados con arma blanca y de un ciudadano argentino herido. Poco después se supo que en una confusa situación, el extranjero Ariel Valdivia Magallanes había arremetido contra su novia y su familia, acabando con sus vidas de forma cruel y violenta. Gregoria Rojas y sus hijos Karim, Benvenuto Rojas y Jules Tuesta Rojas fueron apuñalados en su domicilio en la calle Las Esmeraldas en La Victoria. El argentino Ariel Valdivia se declaró al principio inocente, pero luego confesó que había matado solamente a Jules Tuesta en defensa propia y que fue él, Jules, quien había asesinado a su madre y su hermana. Sin embargo, las pesquisas de la policía contradecían sus declaraciones. Según la policía, Karim y Ariel, que se conocieron meses atrás por internet, sostuvieron una acalorada discusión que terminó con la violenta reacción de Ariel, que la habría atacado con un cuchillo realizándole varios cortes en el tórax y el cuello. Al parecer, Gregoria, madre de Karim, fue en auxilio de su hija al escuchar sus gritos y fue también atacada por Ariel, que se ensañó con su futura suegra realizándole una veintena de cortes en el rostro y el cuerpo. Finalmente, Jules, su futuro cuñado, también corrió la misma suerte cuando acudió a ver qué sucedía. Ariel Valdivia había venido a Lima para contraer matrimonio con Karim Benvenuto, una abogada del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el idilio terminó trágicamente. Son varios los móviles que se manejan del crimen de acuerdo a los hallazgos policiales. El más fuerte es el que presume que Karim habría iniciado una discusión al descubrir que su novio, Ariel, sentía una fuerte atracción por su futura suegra, Gregoria. Un mensaje en la computadora delataba los sentimientos de Ariel por Gregoria. Las peleas por falta de trabajo del joven y celos por personas ajenas a la familia son los otros móviles que se investigan. Ariel Valdivia ya se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas. Ahí espera juicio y, de encontrársele culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Puesto 8. No les importó que estuviera en sus últimas semanas de embarazo. Sus bajos instintos y deseos insanos los llevaron a intentar ultrajarla y, ante su negativa, la golpearon salvajemente, terminando con su vida y la de su bebé. Ocurrió el 3 de diciembre del 2013. Maribel Flores Román, que tenía 38 semanas de gestación, fue interceptada por 2 sujetos en estado de ebriedad cuando caminaba por una zona desolada del caserío Las Gredas en Pacaipampa, Piura. Fedicio Córdoba, acompañado de su hermano menor de iniciales ACC, intentaron violar a la joven de 23 años, que al oponer resistencia fue apedreada en la cabeza y luego asesinada con 43 puñaladas en todo el cuerpo, incluyendo el vientre. Luego fue abandonada en el camino. Tras hallar el cuerpo, la policía realizó un operativo y detuvo a los hermanos. El mayor confesó el crimen. Mientras aún se esclarecen los hechos, la Fiscalía ha solicitado para Fedicio Córdoba prisión preventiva por 9 meses y para el menor reclusión en el Centro Juvenil Almirante Grau en Piura. Fedicio ha sido acusado de homicidio calificado con crueldad y alevosía y podría enfrentar una pena no menor de 15 años e incluso la cadena perpetua debido al extremo salvajismo con el que fue atacada la víctima. Puesto 7. La arrojó desde el tercer piso de su departamento y quiso fingir un accidente, pero el montaje no funcionó y pronto las pericias policiales revelaron la crueldad del asesinato. Lidia Maribel Mendoza Ríquez había recibido meses antes la feliz noticia de su embarazo, pero esta felicidad le duró muy poco, pues Owen Arthur Goddard, su pareja y padre del hijo que llevaba en su vientre, le arrebató la vida tras una violenta pelea.
Todo ocurrió la tarde del 13 de febrero del 2012, un día antes de celebrarse el día de San Valentín. Los vecinos del edificio, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Coronel Odriozola en San Isidro, escucharon que la pareja discutía, pero ya estaban acostumbrados. Owen, de origen inglés, trató en un primer momento hacer creer a todos que había caído por la ventana del tercer piso de su departamento junto a su pareja, pero luego se demostró que las lesiones que presentaba no pertenecían a eso. Las pericias confirmaron que en la habitación desde donde cayó la joven hubo actos de violencia. Se encontró el fluorescente del techo doblado, ya que al parecer Owen se habría colgado de este para patear a Lidia. Posteriormente la arrastró antes de golpearla contra la ventana y finalmente la arrojó al vacío. Un vecino vio bajar al victimario por las escaleras y cubrir con una frazada a su conviviente que yacía en el suelo. Todos los testigos afirman que Owen no deseaba al hijo que iba a tener Lidia y que durante la pelea que sostuvieron ese día se escuchaba que ella defendía la vida de su bebé. El ciudadano inglés habría estado ebrio y bajo los efectos de narcóticos, específicamente pasta básica de cocaína. El joven ya tenía un historial de abuso de estupefacientes. Lidia era fisioterapeuta y trabajaba como asistente en una clínica odontológica, y Owen era corredor de bolsa, oficio que realizaba en su casa. La pareja, que se conoció en un consultorio dental, convivió alrededor de año y medio, periodo en el que las peleas, agresiones y celos de parte de Goddard convirtieron la relación en un infierno. Incluso existe una denuncia por agresión en la comisaría de San Isidro interpuesta por la joven. El Ministerio Público solicitó 30 años de prisión para Goddard y en enero del 2014 fue sentenciado a 20 años de cárcel. Ya la parte acusadora ha presentado un recurso de nulidad contra el fallo por considerarlo insuficiente. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona para que le venga un rapto de locura, un rapto criminal en el que asesine a su pareja simplemente por celos o simplemente porque de un momento a otro, como se dice criollamente, se rayó, cogió un arma y asesinó a una, a dos o a tres personas, e incluso a mujeres gestantes? Realmente es increíble. Y en este caso, en el último que acabamos de ver, de este sujeto británico, que se pidan 30 años de prisión me parece realmente, por lo menos a mí, insuficiente. Vamos a la pausa y regresamos con otros crímenes, con los feminicidios más sonados en nuestro país en los últimos años. A pocos días de iniciado el 2014, uno de los primeros reportes de feminicidio llegaron desde Trujillo. Una mujer había sido hallada muerta en su habitación, víctima de los furiosos golpes que le propinó su pareja con un martillo tras una violenta discusión. Lo último que escribió en el muro de su Facebook fue: "Mala suerte en el amor". Estas frases fueron el presagio de un triste final antecedido por los celos enfermizos de su agresor, el hombre con quien creía había encontrado una segunda oportunidad en su vida. Lo denunció a las autoridades y pidió garantías por su vida. Sin embargo, nada detuvo a su agresor, quien no tuvo el menor reparo en atacarla salvajemente en frente de varios testigos. Había cumplido su amenaza asestándole 4 puñaladas. Así acabó con la vida de Elena Aponte, tras un historial de agresiones verbales y físicas producto de sus celos enfermizos. María Zenaida Frías, como tantas otras mujeres que son golpeadas por sus parejas, quiso rehacer su vida lejos de aquel que con violencia trataba de retenerla a su lado, pero sus intentos fueron infructuosos. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque vamos a hablar de otros casos de feminicidios muy sonados en nuestro país en los últimos años. Vamos a hablar de una mujer asesinada en Trujillo a martillazos en su casa. Además de cámaras de seguridad del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao que captan el preciso momento en que una mujer es asesinada por su expareja. Y por último, el caso de un hombre que mató a su pareja y que envió el cuerpo por encomienda. Casos increíbles. Adelante. Puesto 6. Lo último que escribió en el muro de su Facebook fue: "Mala suerte en el amor". Estas frases fueron el presagio de un triste final antecedido por los celos enfermizos de su agresor, el hombre con quien creía había encontrado una segunda oportunidad en su vida. Ana Carolina Valle Hernández salió una noche sin decir a sus familiares a dónde iba. La esperaba su enamorado y lo último que oyeron es que a través de su Nextel avisaba que ya estaba saliendo.
Luego de eso, nadie supo de su paradero hasta que 9 días después fue hallada muerta enterrada en un descampado a la altura del kilómetro 176 cerca al poblado Nuevo Ayacucho, en Chincha. El autor confeso del crimen fue José Luis Salas Santiago, un chofer de la empresa Soyuz, en donde también trabajaba la víctima como terramoza. Ambos tenían una relación de 8 meses. Según contaron los hermanos de Ana Carolina, fue otra terramoza, amiga de la joven, quien les contó la escalofriante historia de los últimos momentos de la víctima. Según confesó Nancy Quilla, Ana Carolina, José Luis y ella estuvieron bebiendo licor en el cuarto del joven la noche del 20 de agosto del 2013. Producto del cansancio y del alcohol, la testigo se quedó dormida. Al despertar, se encontró con un macabro cuadro. Su amiga se hallaba tendida en la cama con el rostro amoratado e hinchado por los golpes que le había propinado José Luis y había restos de sangre. Nancy dijo que intentó reanimarla y al ver que no respondía pidió al agresor llevarla a un hospital, pero este la echó de la habitación. José Luis fue interrogado por la policía y terminó confesando el crimen. El asesino contó que había embalsamado el cadáver de su novia y lo había enviado como encomienda en un bus, y que luego lo había recogido y enterrado en Chincha. Sin embargo, los detalles de cómo ocurrieron los hechos no coinciden con lo revelado por Nancy Quillas. José Luis contó que había una cuarta persona esa noche con ellos. Se trataba del también chofer de Soyuz, Saúl Alejo. El asesino dijo haber tenido relaciones con Nancy Quillas esa noche y que por despecho Ana Carolina hizo lo mismo con Saúl. Lo que Salas Santiago no soportó y preso de los celos la mató. Se cree que Saúl fue quien ayudó a trasladar el cuerpo de la joven, aunque en las declaraciones el homicida aseguró que movilizó y enterró a su novia sin ayuda alguna. Los primeros resultados arrojaron que Ana Carolina mostraba signos de asfixia y severas contusiones, lo que le había causado la muerte. Sin embargo, fueron los resultados de necropsia presentados en octubre del 2013 los que desbarataron la historia de José Luis. Los médicos legistas aseguraron que ella no había tenido relaciones esa noche. Pese al paso del tiempo, este caso aún está rodeado de misterio. Poco se sabe del verdadero móvil del crimen, de cómo ocurrieron los hechos y de quienes ayudaron a trasladar y enterrar el cadáver de la infortunada terramoza. Puesto 5. Lo denunció a las autoridades y pidió garantías por su vida. Sin embargo, nada detuvo a su agresor, quien no tuvo el menor reparo en atacarla salvajemente en frente de varios testigos. Había cumplido su amenaza asestándole 4 puñaladas. Así acabó con la vida de Elena Aponte, tras un historial de agresiones verbales y físicas producto de sus celos enfermizos. Perdóname, Pedro, perdóname, Rodrigo, perdóname, Pedro. Las cámaras de video del hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao captaron el hecho ocurrido la mañana del 24 de agosto del 2013. Allí se puede observar a Elena Aponte Córdoba huyendo desesperada de las manos de su agresor, Denis Rivero Sandoval, su expareja y padre de sus hijos, que logró alcanzarla asestándole ferozmente 4 puñaladas en el tórax. Las imágenes demuestran que a pesar de que hubo testigos que trataron de defenderla, el enajenado atacante no se detuvo. Lo más inverosímil fue que los encargados de la vigilancia del nosocomio no atinaron a hacer nada por impedir el hecho y por el contrario se quedaron como simples espectadores, permitiendo que Rivero Sandoval huyera del lugar. Lamentablemente, Elena Aponte no resistió al ataque y murió 2 horas después en el mismo hospital. Según contaron los familiares de Aponte Córdoba, esta era una muerte anunciada. Elena, una trabajadora de limpieza de la Dirección de Salud del Gobierno Regional del Callao, venía desde hace más de una semana evitando a su expareja, que además de esperarla fuera del trabajo y en el paradero de buses, le había enviado amenazantes mensajes como: "De esta semana no pasas, vas a morir. Vayan preparando el cajón porque te voy a matar". Desgraciadamente cumplió su amenaza. Elena Aponte y Denis Rivero tuvieron 12 años de relación y tenían 2 hijos. Debido a las constantes agresiones, ella había decidido separarse de su conviviente, que se había tornado cada vez más violento. En julio del 2013, ella había sentado una denuncia en la comisaría Juan Ingunza del Callao tras una golpiza que le afectó los riñones y había pedido garantías por su vida. Sin embargo, las autoridades no hicieron absolutamente nada.
La exministra de la Mujer, Ana Jara, ha pedido cadena perpetua para Rivero Sandoval, pues no solo actuó con ferocidad y crueldad, sino también con premeditación y alevosía. Puesto 4. A pocos días de iniciado el 2014, uno de los primeros reportes de feminicidio llegaron desde Trujillo. Una mujer había sido hallada muerta en su habitación, víctima de los furiosos golpes que le propinó su pareja con un martillo tras una violenta discusión. La tarde del 11 de enero, Silvia Reyes Guzmán fue encontrada muerta por su propia hija, Daril Ramírez, que al regresar de su trabajo salió horrorizada de su domicilio pidiendo ayuda a los vecinos. Nada se podía hacer ya. La mujer de 39 años yacía sin vida con el cráneo destrozado por los martillazos que había recibido. Todo parece indicar que el autor del crimen fue su pareja, con la que vivía hace 6 meses, Edison Pizán Miranda, que según los vecinos sostuvo una fuerte pelea con la víctima esa mañana. A pesar que se escucharon los gritos de la mujer, nadie intervino, pues dicen que ellos sostenían sonoras riñas constantemente. Poco tiempo después del pleito, el sujeto salió a la calle y desde entonces está desaparecido. Silvia Reyes fue encontrada de rodillas con la cabeza sobre su cama. Tenía también los dedos destrozados, al parecer porque algunos martillazos le cayeron en las manos cuando trató de defenderse. A un lado, sobre la sábana, se halló el arma homicida. La policía maneja la hipótesis que todo fue producto de los celos y de una posible infidelidad, pero nada está dicho. Mientras tanto, siguen tras los pasos de Pizán Miranda, que se encuentra prófugo. Como parte de las investigaciones, los efectivos acudieron a la dirección que aparece en la RENIEC, pero ahí dijeron que hace mucho tiempo que no saben nada de él, que desde hace varios meses llegan notificaciones por deudas de varios bancos. El presunto homicida trabajaba en el hospital Víctor Lasarte, pero fue despedido aproximadamente un mes antes que ocurriera este hecho de sangre. Vamos a una nueva pausa aquí en 10 y regresamos con el caso de un hombre que acuchilló a su esposa delante de sus hijos, con un catequista asesino y además con el caso de un hombre que degolló a su mujer y que intentó asesinar a su propio hijo. Esto es 10, ya veremos. María Zenaida Frías, como tantas otras mujeres que son golpeadas por sus parejas, quiso rehacer su vida lejos de aquel que con violencia trataba de retenerla a su lado, pero sus intentos fueron infructuosos. Quería acabar con la relación, pero él prefirió verla muerta que alejada de su vida. El doble hecho de sangre dejó 3 huérfanos y una huella psicológica imborrable, pues los pequeños fueron involuntarios testigos de la trágica muerte de sus padres. Descanse en paz, Jennifer Alonso, fueron las palabras que acompañaron la macabra fotografía de una mujer asesinada colgada en el Facebook. Derek Medina confesaba así a través de la popular red social que acababa de asesinar a su propia esposa. Convertido en uno de los crímenes más sonados del 2013, el caso de la joven universitaria Carla Vanessa Celada conmocionó a todo Lima cuando varios noticieros mostraron su agonía captada en video. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque vamos a hablar acerca de un hombre que asesina a su esposa delante de sus hijos y de un catequista que degolló a su pareja. Adelante. Puesto 3. Quería acabar con la relación, pero él prefirió verla muerta que alejada de su vida. El doble hecho de sangre dejó 3 huérfanos y una huella psicológica imborrable, pues los pequeños fueron involuntarios testigos de la trágica muerte de sus padres. Marlene Morales Guerrero ya no aguantaba más. La tarde del 24 de noviembre de 2013, esperó a su pareja para terminar por fin el matrimonio que se había vuelto un infierno plagado de constantes agresiones físicas y verbales. Rodolfo Cruz Mogollón, un vigilante de la empresa Solmar, inició una discusión negándose a acabar con la relación. En un momento de la pelea, Cruz Mogollón cogió un cuchillo de cocina y se abalanzó sobre su esposa clavándole una puñalada en el estómago. Sus hijos de 4, 11 y 12 años se encontraban viendo la discusión. Preso de la ira, el homicida arrastró a Marlene Morales a su habitación, donde siguió apuñalándola hasta matarla. Inmediatamente después, el homicida se suicidó con el mismo cuchillo. El hecho ocurrió en el asentamiento humano Las Mercedes, en Paita Alta, Piura.
Según contaron familiares de la pareja, ellos siempre estaban peleados debido a que el esposo celaba constantemente a su mujer y la golpeaba. Los niños ingresaron al cuarto cuando dejaron de escuchar ruidos y se encontraron con el macabro cuadro. En medio de gritos y llanto pidieron ayuda a los vecinos, pero nada se pudo hacer. Ambos estaban muertos. Ahora 3 criaturas han quedado en el orfanato y tendrán que llevar por el resto de sus vidas el traumático recuerdo de lo que vivieron ese día. Puesto 2. Tenía tan solo 17 años y un promisorio futuro, pero todos sus sueños y los de su familia se vieron sofocados en manos de quien no soportó su rechazo. Convertido en uno de los crímenes más sonados del 2013, el caso de la joven universitaria Carla Vanessa Celada conmocionó a todo Lima cuando varios noticieros mostraron su agonía captada en video. Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de noviembre. Carla salió ese día de su casa para dirigirse a la Biblioteca Municipal de San Miguel, pero nunca más volvió. Esa tarde, alrededor de las 5:30, fue degollada por su ex enamorado Alexi Pacassi, un joven catequista con quien había terminado su relación meses atrás. El hecho violento se vio enervado cuando varios testigos que presenciaron y vivieron la angustia de la víctima que se desangraba en medio de la calle, contaron que miembros del Serenazgo de San Miguel se negaron a auxiliar a la muchacha e impidieron que otra persona lo hiciera. Ellos tomaron la decisión de esperar a que lleguen los bomberos en vez de llevarla urgentemente a un centro médico, pues temían que si la joven moría en el camino, se vieran implicados en el crimen. Carla estuvo casi 50 minutos desangrándose. Finalmente, no sobrevivió. En un principio se barajó la hipótesis que unos delincuentes habrían tratado de ultrajarla, pero no se descartaba que Alexi Pacassi, que estaba desaparecido, pudiese haber tenido también responsabilidad en el asesinato. Poco a poco las investigaciones fueron desestimando la primera teoría y terminaron sindicando al ex enamorado como el autor del crimen. Alexi, que cínicamente declaró a la prensa que él y Carla Celada fueron atacados por delincuentes y que luego la hirieron, huyó del lugar porque los vecinos quisieron culparlo. Finalmente confesó el crimen y dijo que le cortó el cuello con una cuchilla de su trabajo. En su confesión, lo que no suena lógico, dijo que se sintió herido porque la joven le dijo que lo amaba y él ya estaba con otra persona. Me encuentro arrepentido por lo que frustré de ella y de mí. Sin embargo, él afirma que Carla Celada quería una reconciliación. Se cree que lo que ocurrió fue todo lo contrario y que el rechazo de la joven fue el detonante para su reacción agresiva. El perfil psicológico realizado al confeso homicida arrojó que Carla le generaba sentimientos de amor y odio, que es un sujeto que acumula resentimiento y envidia por los logros de personas cercanas a él y que tiene baja autoestima. Además, se demostró que no presenta trastornos psicopatológicos que le impidan evaluar la realidad, lo que indica que es consciente de sus actos. Tiene una personalidad fría, calculadora, capaz de planificar, mentir y ocultar información. Es impulsivo, agresivo y tiene poca tolerancia a la frustración. Alexi Pacassi ya se encuentra en el penal de Piedras Gordas esperando juicio. Ha sido acusado de feminicidio y debido a cómo sucedieron los hechos y que la víctima era menor de edad, podría recibir una condena entre 25 y 35 años. Plus. Descanse en paz, Jennifer Alonso, fueron las palabras que acompañaron la macabra fotografía de una mujer asesinada colgada en el Facebook. Derek Medina confesaba así a través de la popular red social que acababa de asesinar a su propia esposa. Luego de las primeras palabras que acompañaron a la foto, agregó en su perfil: «Voy a ir a la cárcel o me condenarán a muerte por matar a mi esposa. Los voy a extrañar. Cuídense. Gente del Facebook me van a ver en las noticias». Tras esta confesión, Medina se defendió diciendo que su esposa lo agredía, que estaba cansado de eso y que no podía tolerar más su abuso. Inmediatamente después, el asesino se entregó a la policía. El hecho ocurrió el 8 de agosto del 2013 en la casa de la pareja ubicada en el suroeste de Miami. Según contó el esposo homicida, él y su esposa Jennifer Alonso sostuvieron una pelea que se tornó bastante violenta. En un momento de la riña, la mujer cogió un cuchillo y lo amenazó.
Derek Medina fue en busca de su arma. Le pidió a su hija de 10 años que permanezca en su cuarto y disparó varias veces contra su mujer. Los abogados del ahora llamado asesino del Facebook han alegado defensa propia, pues aseguran que Jennifer Alonso estaba fuera de control y con cuchillo en mano amenazó con matar a su esposo. Además, tras ser acusado del cargo de asesinato en primer grado, en enero del 2014 nuevas pruebas han sido presentadas. En la alacena de la cocina se encontraron pastillas de alfa-PBP, también llamadas éxtasis sintético. Ahora la defensa ha solicitado se hagan pruebas en el cuerpo de Jennifer Alonso para saber si estaba bajo los efectos de esta droga, cuyos efectos secundarios son paranoia, agitación y pánico. De hallarse esta sustancia en el examen practicado a la víctima, la hipótesis de defensa propia se fortificaría. Pero nos preguntamos, si Medina tuvo tiempo de ir a su habitación a buscar su arma, ¿no debió en ese momento llamar a la policía y denunciar a su mujer, evitando el hecho de sangre? En vez de eso, fue a su encuentro, le disparó y tuvo la sangre fría de subir su foto al Facebook. Veremos cómo termina este caso. Puesto 1. María Zenaida Frías, como tantas otras mujeres que son golpeadas por sus parejas, quiso rehacer su vida lejos de aquel que con violencia trataba de retenerla a su lado. Pero sus intentos fueron infructuosos. Esa misma mano agresora que tantas veces se abalanzó contra ella, terminó arrebatándole la vida con ferocidad y salvajismo, e intentó acabar también con la inocente vida del pequeño fruto de su enfermiza relación. Ya había presentado su denuncia a la DEMUNA de Ventanilla, pero nada pudo hacerse para evitar que su desalmada pareja atente contra su vida y la del pequeño hijo que tenían juntos. María Zenaida Frías, trabajadora de una fábrica de conservas, tenía poco más de un mes que estaba separada de David Flores Inga, un cobrador de combi que la golpeaba constantemente. Tras hacer la denuncia, su caso fue derivado al Centro de Emergencia Mujer, en donde recibía atención psicológica. Sin embargo, nada de esto solucionó el problema. María Frías seguía soportando el acoso de su expareja, que con el pretexto de ver a su hijo de 2 años ingresaba a su casa. El 30 de noviembre del 2012, la víctima, que vivía en el asentamiento humano Carlos García Romero, en Pachacútec, llegó a la casa a las 7 de la mañana luego de culminar su turno de madrugada en el trabajo. Antes recogió a su hijo en casa de una vecina. En el interior ya se encontraba David Flores, que una vez más inició una pelea producto de sus celos enfermizos. Preso de la ira, subió el volumen de la radio para evitar que los vecinos escucharan los gritos de María, a quien tras darle un golpe en la nuca, ahorcó con una chalina y finalmente la degolló. Inmediatamente después intentó asesinar a su pequeño hijo con veneno para ratas e ingirió el mismo producto para autoeliminarse. Los vecinos, alarmados, ingresaron a la vivienda y de inmediato auxiliaron al homicida y al niño. Lamentablemente, María Frías ya había fallecido. Acusado por los delitos de feminicidio y parricidio en grado de tentativa, en enero del 2014 la Sala Mixta Permanente de Ventanilla, Callao, condenó a David Flores Inga a 33 años de pena privativa de libertad. Su defensa ha presentado recurso de nulidad. Esperemos que la justicia ratifique su sanción. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Chao.